Bien, y seguimos recorriendo la noticia a esta hora de Argentina, rápidamente hasta Ecuador. César García Vélez nos contacta en este momento. Sí, ¿cómo estás, Andy? Bien, tenemos más noticias alrededor de la cárcel del Encuentro, que entró a funcionar luego de lo que pasó en la cárcel de Machala de manera bastante vertiginosa, un poco atropellada, pero al fin de cuentas una decisión de una demostración del presidente Daniel Noboa de mucha fuerza, esto a la antesala de un contexto electoral y de consulta. Veamos el tuit que presentaba el presidente Daniel Noboa hace brevísimos segundos, en donde muestra algunos de los personajes que están arribando a la cárcel del Encuentro. Ahí ustedes están viendo lo que dice el presidente. Dice: creyeron que el encuentro era solo una palabra y que seguirían siendo intocables, pero este ya no es el Ecuador de antes. Y vemos una fotografía de Pablo Muentes, sentenciado por el caso Metástasis, Andy rapado. Después también vemos a alias El Invisible, Angulo, asesino de Fernando Villavicencio. También se ve otra de alias Palanqueta, otro de los grandes cabecillas de los GDOs. Y alias El Monstruo de Machala, un asesino confeso. También el presidente de la República complementa la información otorgada por el ministro John Reinberg con otra imagen realmente impactante de película, en donde dice el ministro John Reinberg en su cuenta de X: la fiesta se acabó, y muestra las celdas prácticamente súper seguras, en donde se ven ahí dos camillas para los presos. Algunos observan curiosos por las ventoleras de estas cárceles, que demuestran un panorama muy diferente al que veíamos en los hacinamientos de otras cárceles. Una cárcel del Encuentro, Andy, que tiene varias características que vamos a conocer a continuación con Latinoamérica. Primero, si producción me ayuda con la ubicación de esta cárcel, que no es una mega cárcel como la de El Salvador. Es una cárcel que tiene máxima seguridad, pero que alberga a unas 800 personas. Esta está ubicada en la provincia de Santa Elena. Está en la comuna Juntas del Pacífico. Son unas zonas en donde están varias comunas ancestrales, y como se puede evidenciar, hay problemas sobre todo alrededor del acceso, es decir, está blindada esta cárcel, que está lejos de lo que es la península de Santa Elena, lugares turísticos, a diferencia de lo que se evidenciaba en otras cárceles que estaban cerca del perímetro urbano. Cárcel que está ubicada en una zona de difícil acceso y que tiene las siguientes características, Andy. Pasamos a revisar algunos datos importantes de esta cárcel, que comenzó a construirse desde el año 2024. Tiene una inversión de $52 millones. Fue construida por un consorcio chino. También tiene una capacidad de entre 800 a 1000 presos, de los cuales, atención, porque esta es información súper fresca, 400 ya están dentro de la cárcel, es decir, prácticamente la mitad de su capacidad. Muchos han sido trasladados desde Machala, Cotopaxi. Todos los que estaban en La Roca ya arribaron a la cárcel del Encuentro. Tiene un complejo en 37 hectáreas con 14.000 metros cuadrados de construcción. Y aquí va lo interesante. Pasamos a ver lo que tiene que ver con la infraestructura, tecnología de esta cárcel. Tiene 5 pabellones, todos son en forma de octágonos, 4 cercos de seguridad, tiene 6 torres de 9.5 metros de altura, murallas de 9 metros, además de módulos de máxima seguridad. Tienen una cocina, una lavandería, una armería tal y cual lo tiene el SECOD en El Salvador.
sistemas integrales de alarmas, ciberseguridad y accesos. Presos que van llegando, entre ellos ya vimos algunos que fueron ya rapados al puro estilo de Bukele. Claro, en El Salvador. Vicepresidente Jorge Glass, que está ya en la cárcel del Encuentro y que para la oposición, sobre todo para el correísmo, ha sido pues sujeto de críticas supuestas de humillación, además de todos los políticos asesinos que están en esta cárcel, como decía Andy, en una demostración de dureza y de brazo de hierro del presidente Noboa en medio de un contexto electoral. César, me gustaría saber, compañero, en este momento, cuáles son los dos extremos. Por un lado, para mantener el control en medio de estas crisis carcelarias que se han vivido en los últimos meses, ¿cuál es el rol de la Fuerza Armada para mantener el control dentro de estas cárceles? Y por la otra punta, hay denuncias sobre uso de la fuerza excesiva, abuso de los derechos humanos allí en lo que es esta gestión, César. Mira, Andy, con respecto a la primera pregunta, las Fuerzas Armadas han estado presentes desde el año 2024, cuando se inició el primer, o desde que el presidente designó el conflicto armado interno. Desde ese momento las Fuerzas Armadas entraron a trabajar en las cárceles. Paulatinamente, porque no es su función, fueron abandonando ciertos recintos, tenían un accionar sobre todo de reactivo, es decir, si habían amotinamientos ingresaban nuevamente, como lo sucedido en Machala en la antesala de este día domingo, que dejó un total ya de 32 muertos, pero al respecto de la cárcel del Encuentro hay una confidencialidad total. Todo esto que te estamos comentando de los traslados es información que va llegando cuentagotas por fuentes periodísticas para poder saber quiénes están llegando. Hay algunas fotos que van trascendiendo, pero no se sabe qué personal de guías penitenciarios es el que va a estar trabajando acá, porque uno de los grandes problemas, y tú bien lo decías, era el hacinamiento, pero también el personal, que muchas veces era coludido, corrompido o amenazado. No sabemos cuáles son las normativas en este sentido. Las fotos demuestran que son los militares los que están haciendo los operativos de traslado en conjunto con el bloque de seguridad, que quiere decir Policía Nacional. Pero ni la prensa ni nadie ha tenido acceso a la cárcel del Encuentro. Algunas fotografías que dejaban entrever ciertas incertidumbres. Detrás de Jorge Glass se veían algunos albañiles todavía. Hay algunas denuncias de que algunos servicios básicos aún no están culminados. Bueno, todo esto tendrá que irse esclareciendo con el pasar de las horas. Lo cierto es que el presidente ha querido mandar un mensaje claro luego de lo que él interpreta es parte de la campaña electoral, y esto tiene que ver con lo que pasó en Machala. Claro. César, estamos en un momento donde en Ecuador está pasando demasiado. Una declaración de emergencia en 5 provincias, 3 cantones, un Daniel Noboa que ha dejado muy claro desde el principio, es decir, esto no es un secreto a voces, no es una sorpresa, que él quiere ir en contra de la criminalidad, del crimen organizado, la inseguridad, el control en las cárceles. Y ahora te pregunto, compañero, en el marco de esta reforma que se viene el 16, el domingo 16, ¿hay algún punto que pudiera darnos a entender que hay intenciones de una reforma penitenciaria viniendo también? Sí, bueno, el presidente ha dicho que básicamente la constitución que él buscaría sería una constitución corta, que no tenga mucha contraposición con otras leyes y que fundamentalmente va a dedicarse al tema de seguridad, pero también de atracción de inversión extranjera. En el tema de seguridad se están produciendo debates entre oposición y también el oficialismo alrededor de qué cosas no puede hacer el gobierno con la actual constitución. Porque vemos que, por ejemplo, una cárcel del Encuentro es posible, que ha sido posible también meter a muchos de estos políticos mediante casos de corrupción como Metástasis, como Plaga. Sin embargo, el presidente señala que hay muchas garantías de derechos humanos hacia estos presos. Por ejemplo, y solo por citar una, el artículo 144, que tiene que ver
con que la prisión preventiva es de última instancia. Es decir, si tú cometes un delito, el juez lo último que te puede dar es prisión preventiva en el caso de delitos comunes. Esto ante la presunción de inocencia. Se buscaría entonces, y el presidente buscó esa reforma, que sea una medida cautelar de primera instancia la prisión preventiva. Hay muchos que se contraponen a aquello. Hay algunos que seguramente serán inocentes y que a veces son capturados y que tendrían que ir a prisión preventiva, pero esto forma parte del debate. Seguramente los ecuatorianos tendrán poca opción ya en 2 días que nos falta para ir a la consulta popular, de poder hacer este análisis que me parece muy pertinente para poder conocer si es una buena idea avanzar hacia un proceso constituyente, que es lo que busca el presidente Daniel Noboa. César, en un principio, compañero, y te agradezco por ello, nos mostraste la ubicación, nos diste características importantes de esta cárcel, por ejemplo, datos que me quedan en la cabeza, la manera octagonal, la altura de las paredes, esto, por supuesto, para mantener el control y contrarrestar los efectos de un hacinamiento que se venía viviendo hacía ya meses en el país. Ahora, César, ¿cómo vive la situación las familias de los reclusos? ¿Se sabe si estas personas tienen acceso a las visitas, acceso a la información? ¿Cómo se vive? Bien, de momento esto no es posible y esto es una situación que genera incertidumbre. Vimos en la cárcel de Machala unas aglomeraciones realmente grandes de familiares que no sabían a dónde se llevaban a los privados de libertad. Sabemos, porque está en el técnico de la cárcel del Encuentro, que hay espacios, 4 canchas para que ellos puedan realizar actividades lúdicas. También hay espacios grandes, canchones, para que se puedan reunir con sus abogados y con sus familiares. Pero en este momento en el cual están realizándose los operativos de traslado, esto no es posible. No sabemos si más adelante esta situación se va a regularizar. El único que ha estado haciendo una vocería permanente es el ministro del Interior, John Reinberg, quien aseguró que ya son 400 los presos, son 17 buses los que llegaron solamente desde hoy, desde la penitenciaría del Litoral, que es la cárcel más grande del Ecuador, hasta Santa Elena. Muchos están siendo trasladados vía aérea hasta la cárcel del Encuentro, pero es seguro que los familiares no van a poder tener acceso seguramente por algunos meses, y esto pues ameritará seguramente también el reclamo por parte de organizaciones de derechos humanos, porque ni siquiera la prensa y nosotros en el chat del Servicio Integral de Personas Privadas de la Libertad se nos hizo conocer que ningún periodista puede acercarse a las inmediaciones de la cárcel del Encuentro por la confidencialidad con la cual se están realizando los traslados. Así que vamos a ver si con el pasar de los días, si posterior también a este contexto electoral que estamos a las puertas de este próximo domingo, pues ya podemos tener más información sobre estos temas del acceso a visitas, de conocer un poco más de detalles de quiénes están al frente de la cárcel del Encuentro, porque todo lo que está manejándose hoy es por cuentas oficiales, Andy. Gracias, César García Vélez, por este completo reporte, compañero. Todos los detalles provistos en esta jornada. Tenemos un largo trecho por recorrer. Vamos a hacer una brevísima pausa. Cumplimos con nuestros aliados comerciales y al regreso más información. Te agradezco, compañero.